dije que no hago yoga, aparte tengo una ganas de hacer yoga. Sitting into the comfortable pose with erect spine. Keeping shoulders relaxed, head and neck aligned with your back, and chin is parallel to the floor, eyes closed. Shifting your attention to your breath and observing your breath. Inhale deeply, and as you exhale, try to release all the toxins, negativity with your thought, with your breath. Relaxing into the each exhalation. Gently open your eyes. Namaste and welcome everyone. So today the topic is back bend. Vamos a back bend and inversion. Yes, back bend, inversion and restorative. So all these three topics are there. So first two are important, back bends and inversions. So let's break the back now, Terrace. Huh? Okay, so we need to understand some basic things, simple things for the back bend, basic rules we can say. Mostly what happens when you are going to do back bend, people they just start bending from their lower back, okay, which we never have to do. This is the very first condition when you are going to do back bend. Think that you don't want to do back bend from your lower back. You want to do back bend always from your upper back, from your mid back, like between the shoulders. So you want to bend your back from here. De espalda hacia atrás. Y la primera base, y la base más importante de las posturas que involucran echar hacia atrás la espalda, es que esto no se hace desde la parte baja de la espalda, que es de donde normalmente la mayoría lo hace. Siempre que hagamos una postura de backhand o ¿cómo decir? De extensión de espalda, tiene que ser desde la parte media y la parte alta de la espalda, no desde abajo. Eso es lo más importante, todo lo que tenga que ver con posturas que impliquen hacer la espalda hacia atrás. So this is one thing. Second is that when you are bending your back, what mostly happen. So when you are supposed to do the back bend, what happens? People start pulling this part forward, like pushing the belly to the front. This also we never have to do. What we are supposed to do, we are engaging the core, keeping my pelvic always rolling under. Pelvic is rolling under, not pushing the belly out. Pelvic is rolling under, and then I'm arching my back, bending from there, bending from upper back. See, this will happen in like two ways. You can see it. The one what people do always. So I'm going to show you some. Normalmente This is what people esto es lo que normalmente hace la mayoría. La pelvis hacia adelante y eso inmediatamente provoca que la torsión, que la espalda se abre, pero desde la zona baja de la espalda, que es lo que jode la zona lumbar. Entonces, lo primero que tienen que saber es que para todas las posturas de hacer la espalda hacia atrás, tienes que
activar el core y meter la pelvis. Es todo lo contrario. Y de ahí lo de arriba es lo que se abre. Nos va a mostrar cómo se ve. Okay, show us how people regular do and how it should be. So this is the wrong one, what people always do. See, this is the wrong one. It's creating pressure on my lower back. Upper back, you can see almost straight. This is going to create problem in your lower back, and people think like they are doing back bend, and it's not helping. It's not healthy. It is going to make problem. It is going to increase pain in your lower back. Eso es importante porque mucha gente se queja del dolor de la espalda baja cuando hace yoga. Y es básicamente porque las posturas de apertura de pecho o de echar la espalda hacia atrás lo hacen desde la espalda baja. Si tú haces la postura del camello, si tú lo haces empujando la pelvis hacia adelante sin tener activado el core, metida la pelvis, lo único que van a hacer es meterle una presión terrible a la espalda baja. Es fundamental siempre tomar conciencia de que lo que tienes que hacer es meter la pelvis con el core activo y la apertura tiene que ser a nivel de la espalda media y alta. Puede que se vea igual, pero no es igual cuando abres desde el arqueo. Este arqueo bajo es muy bonito en la foto, pero lo único que está haciendo es comprimiendo de toda la zona lumbar. Y eso es lo que da problemas en la espalda. Es súper insano hacerlo así. Now the position that how I'm supposed to do this one, what I did now, the wrong one, I'm going to make it how it is supposed to be done. So you can see that first I have to roll my butts under, rolling it under, engaging my core, and then slowly reaching back to the heels. Okay. Now I will not push from my lower back, keeping my core engaged, and then arching. ¿Ven la diferencia? Es como se nota cuando no está sacando la cola, sino que está completamente activado esta zona para mantenerse en una sola línea. Esa es la forma correcta. Tienes que meter la pelvis, activar el core, llevas las manos suaves atrás, y ya que estás atrás, lo que se abre es el pecho. Pero esta zona se mantiene completamente hacia adentro, no así. Así. Activo completamente. Lo que se abre es la parte media y alta de la espalda. Y eso hace toda la diferencia y lo tienes que sentir. Cuando haces hacia atrás, tienes que sentir que lo que se está abriendo es acá. Acá abajo no tiene que haber absolutamente ningún tipo de sensación. Got it? So yeah. This is very basic thing for the pose I showed. It's called camel pose, Ustrasana. So to train our upper body, to train our upper back, that when you can easily make the back bend, we need to do always some basic practices. You don't need to go directly in these deep back bends. You always have to do on the preparatory pose. So the very first one you can do is that sitting into Vajrasana with folded knees. Like this. Cualquier postura que incluya una apertura profunda de la espalda o echarse hacia atrás profundo requiere obviamente calentar antes, preparar el cuerpo antes. Una opción, por ejemplo, vamos a sentarnos así sobre los talones. And now if you have blocks, rubber block, you can put them beside your hips, just next to your heels. If you have it, if you don't have, then also fine, you can use your hands. So keeping them there. Al lado de los talones. Now see, what I'm going to do is extra. When I'm keeping my hands forward, this is anterior rotation, pronation I have of my hands. If I do pronation of my hands, then you can see the shoulder is already rolling out. So I can keep my hands backward like that. And now just try to roll your shoulders back and then push your chest to the front. So you just want to push your chest, not your lower back. Here, your lower back will be always protected. You are keeping it as it is and then pushing your chest.
solo el pecho. La parte baja de la espalda se queda en activo el core y metida la pelvis. Solo el pecho, empujando los hombros hacia atrás, como si quisiera juntar los omóplatos. Yes, as much you can make it, you can try. So this is the preparation that how you can train your upper back, protecting your lower back, and here only you can train your upper back. See how it's working. That your upper back is completely bent. No te veo nada. ¿Te puedes poner un poquito de lado? Que como mucha luz también. Que no pude conectar la computadora, no sé. Entonces lo tengo aquí en el Con el teléfono. teléfono. A ver ahí. No te puedo. Es que es el teléfono. Déjame ver con qué lo sostengo. A ver tú, Anel. Tengo unos huesos aquí que cuando me pongo así me hacen un bulto y me duele. ¿Cómo los acomodo? Anel have an issue about sitting on the She can have towel or can roll the mat. She can have towel under the foot or can roll the mat and then plant the foot on the toalla o el tapete dobladito para que te levante un poquito esto, la parte de la punta de los pies y así no te cae el peso sobre el hueso. Ahí. Ya. Ya, ahora los brazos hacia atrás y abre como si quisieras juntar las manos miran hacia atrás, ¿ok? Y abre el pecho. Ahí te... Recuerda que la sensación de la espalda baja tiene que ser que no tiene ninguna presión. La espalda baja mete la pelvis y aprieta la panza para que no haya toda la hiperextensión, tiene que ser a la altura de la espalda media y alta. Es súper común que uno tienda inmediatamente a hacer esto. Empuja hacia adentro, completamente hacia adentro el core, y lo único que se abre es el pecho. Nahila, your back is stiff? Sí. No, no veo. Ahí. See, I mean, this will come with practice, but you can see the proper move and how it should look like when you are going to do. See, this is my normal chest, the normal position, it's straight one, and now when I arch my upper back, when I push my chest. Yeah, your case is very notorious. Look. Yeah. So it should look like a arch, complete arch. Increíble. A ver, Tere. No sé si se ve. Sí, ahí te veo. Sin sacar la cola, sin arquear la cola para atrás, abre el pecho. Con las manos mirando hacia atrás, hacia el comedor o hacia atrás. Abre el pecho. Más. It's hard for us, Prem. Because your upper back is stiff. Yeah. There's no change for me. No. See, without arms also you can do it, like without using your hands. Here's without my back straight. And then
Yes. So as long as you feel it on your upper back, like really contraction in your trapezius muscle and the paraspinal muscles, if you feel, it means it is working. Sí, lo sienten aquí atrás en la espalda alta y media, ¿verdad? Sí. Sin los brazos es más fácil. Sin los brazos, suelten los brazos. Aquí tienes pongan su espalda derechita. Y ahora, sin que se nos mueva la parte de abajo, abre el pecho, abre el pecho, abre el pecho, junta los omóplatos atrás. Siente la apertura del pecho. Y entere. Ahí está mejor. Much better, right? Yeah. Yeah, yeah, this is good. Sí, perfecto. Ahí. Si sienten que la parte de abajo no pasa nada, no se mueven nada. Solo la parte media y la parte de arriba. Ya, perfecto. Esa es la base de las posturas de apertura de espalda. O back bending. Got it? Sí. So this is the basic idea and basic move you need to make in your back bend. In any position which is the back bend, when you will go in back bend, this is the basic move that you will always think of pushing your chest to the front and arching your upper back, rolling your shoulders back, and you kind of want your both shoulder blades together on your back. That's how you will make it all the time. Even if you are doing Bhujangasana, you are doing Dhanurasana, any asana, any position which is back bend, this is the first thing you always need to focus and keep this lower part the way you were doing it now. Now I go for the Bhujangasana, the very simple and very effective pose called Cobra. So for Cobra, what you are supposed to do is that your legs are planted. The legs are planted. See, the feet are grounded. And feet are together. Your toes together and heels off. Toes together and heels off. Yeah. Now that first thing what I was supposed to do is that rolling my butts under. Look, rolling butts under, so pressing the pelvic on the floor. Yeah. And for beginner, when we are beginning, like when we are starting the Cobra pose, we don't need to go from here. We will always go from here. So my elbows are under the shoulder and forearms are down. Okay, with this position I will begin. Los brazos en línea, los codos con los hombros. Now keeping legs extended, pressing the pelvic floor, and my navel button. My navel is always on the ground. And now you can see here, rolling my shoulder blades down and then pushing the chest to the front. Just pushing the chest to the front. Sí. Es importante que así, a conciencia y paso a paso. Los pies están juntos, los dedos de los pies están juntos, por lo tanto tienen que tener las piernas activas y las nalgas apretadas. Los talones están un poquito abiertos. El codo está en una línea con el hombro. Los hombros no están hacia arriba, sino van hacia atrás y abajo. Y ahí, desde ahí, con el ombligo pegado al mat y la pelvis haciendo fuerza hacia el mat, abre el pecho. Abre, 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 como si te jalaran del centro del pecho hacia adelante. How do you feel? Same contraction, same feeling you must have on your back. If it is different than before what we were doing, it means something is wrong. It should be the same feeling on your same muscles. Everything is same here. Just the position is different, and like you have different moves here, but the stretch is same, contraction is same. It's just this. Lo mismo que cuando estábamos sentadas, Tere, tus hombros están encogidos hacia tus orejas. El codo tiene, el codo más atrás, en línea con el hombro, un poquito más, un poquito ahí. Y ahora tus hombros, tíralos hacia atrás y abajo. Sí, hacia atrás, así, como si hicieras un círculo con el hombro. Es que no, así. Ahí te ves mejor. Ahora, el ombligo está pegado al mat. Sí.
Las nalgas están apretadísimas. Ujú. Ya. Ahora saca el pecho nada más, mirando hacia el frente y empuja como si te jalaran del centro del pecho hacia adelante. Tienes que sentir la misma sensación que cuando estabas haciéndolo sentada, sobre los talones, sobre los pies. Anel, también tienes que echar los hombros atrás y abajo. Los hombros de ambas están... A ver, mira. Miren la cámara. Para demostrar una cosa que esto es básico importante en la postura. Estamos acá, ¿ok? Los dos están un poquito así. Entonces necesito que hagan esto. Vean la diferencia. El hombro va hacia atrás, le hacen un círculo y lo tiras hacia atrás y abajo. Esto está activo completamente y de aquí empujas el pecho, nada más, solo el pecho. Pero los hombros no me hagan esto. Sin despegar el ombligo del mat. Se trata de levantar el cuerpo. Se trata de abrir el pecho. Anel, el hombro, tíralo un poquito más atrás. El hombro, tíralo hacia atrás y abajo. Ahí, mucho mejor. Ahí. Sin levantar. El ombligo está pegado al mat porque no te veo, ¿sí? Ya. Sí. Y de ahí empuja el pecho, solo el pecho hacia el frente. A ver, Tere. Haz el círculo con los hombros para tirarlo atrás. Dale. El hombro, el hombro. ¿No? No puedo. A ver, y sentada, ¿no puedes? Siéntate. A ver, así. Haz esto. Ahí, eso es. Ajá. Ahí, ahora no lo muevas de ahí y siéntate y acuéstate. ¿Ves? Mira cómo se nota completamente diferente. Completamente diferente. Tíralos de nuevo para atrás, tíralos para atrás de nuevo. El hombro, no el codo. El hombro. No. Ay, sí puedes, sí puedes. Abre el pecho, como si fuera una tabla aquí arriba, así que está atrás. Como si juntaran los omóplatos. Ahí. Mira, se te ve completamente. Ahí estás. Y ahora levanta un poquito el pecho, solo el pecho. Tíralo hacia el frente. Ahí estás mucho mejor. ¿Sientes la diferencia? Sí. Hay un trabajo fuerte acá. No estamos así. Estamos así. Bien. Ahí me mucho mejor. Okay. With the shoulder. Yeah. So ask them to keep their belly button always on the ground. Belly button, your belly doesn't go up. Even if you do from here, then also your belly is down. Your belly doesn't come out. As long as your belly is down on the mat, it will not create pressure on your lower back. If your belly goes up, then it happens this. En el momento en que se paren la panza del mat, ahí va a empezar a haber presión en la espalda baja. Por eso es importante que el ombligo, yo les digo el ombligo porque como es el centro de la barriga, te das cuenta que si tomas conciencia de que tu ombligo está en el mat, no hay forma de que te hagas presión en la espalda baja. Que te levantes lo que te levantes, siempre el ombligo pegado al mat. Porque eso implica que tienes la pelvis pegada al mat y por lo tanto no hay forma que tengan que se estén haciendo presión en la zona lumbar. Okay. Now from there, you are not supposed to bring your hands back to go in the position. What you will do from here, that keeping your hands as it is there, bring them together, your palms together, and now you are straightening your arms there only, and rolling your shoulders back and down, pushing your chest to the front. Para pasar a la cobra completa, estamos en la misma posición. No es que se levante más el cuerpo, no. Los brazos, las manos en el centro. Recuerda que los hombros tienen que estar atrás y abajo. Y desde aquí, tiendes levantar la panza del mat. Belly down.
You can take your hands to the front. If your belly is coming up, you can take your hands forward. Claro. No lo pueden hacer, si no lo podemos hacer desde esta misma distancia, ustedes están alejando los brazos. Pero la panza permanece en el mar. Entonces, por ejemplo, yo puedo, hasta aquí puedo todavía conservar la pelvis y el ombligo pegado al mar, y los hombros atrás y abajo. Esta es mi distancia de cobra. Cada quien encuentra su distancia, la distancia en la que puede. El ombligo está separado del mar, te estoy viendo. Tienes que alejarte más, aléjate más, pero no despegues el ombligo. Eso, ahí. Ahora con los hombros atrás, baja el hombro, eso. Ahí, perfecto. Ángel, no te alcanzo a ver la panza a ti tampoco, porque tienes un mes, una cama, no sé qué sea eso. No te veo la panza, pero supongo que mientras mantengas el ombligo pegado al mar, los hombros atrás y abajo. Eso, ahí. Y ahora empuja el pecho hacia el frente, nada más. ¿Ok? Porque entonces entiendan la lógica. Para poder hacerlo como lo hace Prem, que es que las manos están cada vez más cerca hasta llegar a este ángulo, la única forma es porque es capaz de abrir más el pecho. La otra opción es que te levantes y que separes la panza. Si no, como tiras el brazo. El trabajo está en lograr llegar algún día a que puedas, desde este ángulo, estirar los brazos, pero sin despegar la panza. Por lo tanto, significaría que eres capaz de abrir más para atrás, lo del pecho. Yo, por ejemplo, en este ángulo, de mi cobra, estiro, ahí ya estoy empezando a levantar la panza. Por lo tanto, hasta aquí me puedo quedar. Yo no logro estirar sin joderme la espalda baja. O te mantienes aquí, o te alejas un poco para lograr lo mismo, pero sin levantar el ombligo. Poco a poco uno va acercando los brazos más al cuerpo, sin levantar el ombligo. Básicamente, pues capaz de echar esto más hacia el frente y la espalda más atrás. Then another position is that first you come into tabletop. And now from tabletop, you are going to drop your elbows down. You can grab them also. You can hold your elbows. Okay. And now, so you're keeping your hips on your knees, and now slowly you are going to drop your chest down. Just chest. Ahora trata de bajar el pecho, abrazando todo para que no se nos abran. Ahora, bajar el pecho hacia el mar. Yeah, drop your chest. La postura de los hombros y de la espalda. Yes, Derek, go. Close the knees, right? Huh? Cierra un poco tus rodillas, Tere, al ancho de las caderas. Ahí. Desde la postura de la mesa, exacto. Anel, no eches la cola para atrás. Estás bajando el pecho gracias a que estás echando la cola para atrás. Es al revés, desde la postura de la mesa, bajas los codos, los abrazas y bajas el pecho. No, estás haciendo un poco esto. La postura, este ángulo no lo pierdes. Lo que baja es el pecho. ¿Duele hacerlo? ¿Tere? ¿Anda? ¿Duele?
No, es que se me estaba bajando el pantalón. Se me estaba subiendo. A ver, Anel, baja el pecho sin mover, sin perder el ángulo de 90 grados entre tu... Ahí, mucho mejor. Mucho mejor. Ese es el movimiento que tienes que hacer. Tere, cierra las caderas. Estás bajando porque estás abriendo. Una abre porque se echa para atrás y la otra porque se echa para los lados. Tienen que cerrar un poquito las piernas. Bien, Anel, ahí está mejor, mucho mejor. Aunque no logres llegar con el pecho al mat. Ahora, si quieres llegar con el pecho al mat, puedes ir alejando los brazos también. Si todavía no puedes bajar el ángulo de la mesa, échate un poquito más hacia adelante, pero no bajes la cola ni abres las piernas. Si lo necesitas. Muévete hasta que logres pegar el pecho al mat. Baja, 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 baja. Si tienes que alejar los brazos un poquito, aléjalos hasta que llegues con el pecho al mat. La barbilla. Eso abre completamente el pecho y los hombros. That so these are few things what you need to do always to prepare your back and make it more good. Another thing is that you can go into tabletop and can have these blocks like this. And now the elbows are going on the blocks, interlocking your hands. Again, your knees will stay on your hips only, and then hold your hands and now going down. Un poco más. Y en vez de estar con el antebrazo completo apoyado, solo pones los codos sobre el mat. Abres, entrelaza los brazos. Da la barbilla hacia el mat, porque si ponen la frente, el pecho no va a llegar nunca. Barbilla y pecho. Punto un poquito más los omóplatos, Tere. Si puedes, obviamente. Anel, no te alcanza a ver mucho, pero... Ajá, a ver si lo puedo hacer. Tere, cierra un poquitito la cadera. Porque mira, qué curioso, Tere, que tienes hiperextensión del codo, pero el hombro no te pasa la línea. No. Estás haciendo esto, mira. Logro mostrarte cómo se ve tu hombro. A ver si logras, porque se me hace que es un tema de conciencia, de que lo hagas, de que le pongas la conciencia. Tus hombros no se pasan por acá, tus hombros se quedan así. Como que lo que estoy tratando es... encima de tu cabeza. Que te quiero explicar una cosa. A ver, un poco el hombro de tu hombro. Ajá. Lo voy a mandar ahora mismo para que veas lo que te... Tere is doing something weird because she's relaxed, so she has that extension on the elbows. Very weird that she can't do it with the shoulder. She cannot do it. No. So probably it's just the way she's doing, because I'm sure that she can do it. Elbow
A hyperextended elbow doesn't have to do anything with this. I know, but she have hyperextension in almost everywhere, so it's very clear that she don't have on the shoulder. Maybe she's not doing well. I want to be sure that it's a physical issue and not technique. Mhm. ¿Lo ves, Tere? Voy a mandar la foto a ti también, Anel, para que veas. Para que te veas tú que salieron las dos en la foto. And then you can get some blocks like this, at least 2 blocks if you are practicing yoga every day. ¿No tienes blogs, Anel? No estoy en mi casa. Ah, she's not at home. Ah, Se cayó la llamada de Tere. Se desconectó. No, pues puras. No salen las posturas. Pero viste que te mandé a ti también la foto, Anel. Sí. En tu caso, los ojos llegan a pasar atrás. Lo único es que te estás inclinando un poquito. Estás usando la cola para el pecho. Te pasas de los 90 grados. No lo voy a abrir porque si no se me va a salir esta madre. Después lo ves. Sí. Tere, ya Tere se salió. Se le cayó. Tere, ¿lo pudiste? ¿Viste la imagen? A ver. Ah, ya. Ajá. Tere, mírale los hombros a Anel. ¿Viste los hombros? Es que me... Exacto. ¿Debo tener las rodillas más adelante, más pegadas al pecho? No, tienes que tener 90 grados acá. Ah, ok. Está un poquito. Ok. ¿Sí me ves? A ver, sí. Ok. Ajá. Esto, aquí tiene que haber 90 grados idealmente. Porque lo que pasa es esto. No esto. Ya. Entonces, si para llegar abajo tienes que extender, lo que tienes que extender son los brazos. Alejar los brazos, pero tratar de conservar aquí los 90 grados. Porque si no, puedes hacer esto o puedes hacer esto. Pero la idea es que lo que baje sea el pecho, 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 pecho. Sin que ya. Está bien. Sí. Ok. ¿Pero qué, Tere? ¿Estamos bien? Sí, es que se me desconectó, pero ya volví a entrar. then, so these are not some like final positions. These are all moderate, modified positions. So the last one we did is like puppy pose, but it's again moderated. This one is fist pose, but again modified. So what you are going to do, sitting like this with bent knees, then you get a block and then put it right under your upper back. Estamos haciendo son todas modificaciones, no figuras postales, posturas finales. Vamos a hacer la postura del base, que es otra postura de back bending. Una modificación, póngase un bloque acá en la espalda y arquea la parte alta. Acuérdense que la parte de abajo no se arquea, la presión es solo. El pecho. En medio de la espalda, entre la parte que toque entre los homóplatos. Se abre completamente el pecho. La presión en la zona abajo.
En el caso tuyo, Anel, eso, que no tienes bloque, ayúdate con los codos. ¿Sí tienes bloques, Tere? No, traigo unos libros. They don't have the blocks. Oh, They should use the shoulders. Or, yes, they can use their elbows. Also, if they have bolster, cushion, anything, something hard which they can use. no te dejes, bueno, a ver, prueba con el libro. Te vas a picar. This won't work. More high, bring them more Más up. arriba, más hacia los omóplatos, no tanto en la espalda baja. Nada más los hombros, los codos, Anel. Están abiertos, no estás al ancho de los hombros. Todos tienen que estar al ancho de tus hombros. No más abiertos. Estás más así. Cierra. Y ahí abre el pecho. Y echa la cabeza atrás sin tampoco tener presión en las zonas de la cervical. Echa la cabeza hacia atrás, Tere, cuando te vayas a lastimar el cuello, pero sin presión. Siente como, ahora es como si el pecho fuera hacia el techo, como si te jalaran hacia arriba, solo del pecho. So if you are able to do that much with your shoulders, then you can go down now. Interlock. Keeping your feet close to your hips. Las piernas flexionadas cerca de las nalgas. And then you can interlock your hands and keeping under your hips. And now you are pushing your chest up. Las manos debajo de la cadera. Y lo mismo. ¿Sí? Recuerden que no es esto. Esta parte está activa, lo que se abre es el pecho. Solo el pecho. See this arch of your upper back, always you need to focus there. Look, this is flat here. This is aligned with my knee, and now look the chest. Vean el pecho de Prem. Como la parte de la pelvis está en una sola línea y lo que sube es el pecho. Bien, en esa posición mantienen mejor más recto el core y enfocan más en subir el pecho. Bien. Pues, ahora con los brazos apoyados, you want us to do it with the hands down. Down. Metan las manos debajo de los glúteos, la probabilidad de entrada a que el pecho se abra y se junten los hombros. La palma de las manos mirando hacia abajo. Bien, los pies están activos y en flex. Y ahí abren el pecho. Y si quieren apoyar la coronilla en el mat atrás. Como para atrás se les tienen que estar juntando, se tienen que tocar el hueso con el hueso. Pueden tocar con la coronilla, el mat no importa, solo abran el pecho. Siguiente. Bien, también aquí. Hace falta un poquito más de apertura como para que lograras pegar la cabeza hacia atrás.
pero bien. Good. Quédate ahí en el segundito. Quédate ahí en el segundito y se quita. Okay. Okay, so these are basic, all the basic back bends what you can do. These are only the bends what you need to do now. Once you get a good position in back bends, then you can go for like Dhanurasana, bow pose. So those positions are intense position. If you don't know the basic one, then you always will get injury in those deep positions. So better not to try those them now. You can just keep this. And I would suggest, it's not mandatory, but I would suggest all these things which are good actually. Like this is very good for basic practitioner, like who have very stiff back. For them, this is very good. Lo que estoy diciendo es que, claro, todo lo que hemos acabado de hacer son las bases de las posturas que tienen apertura de pecho, hay posturas mucho más elaboradas, pero no tienen, o sea, hasta que no hagas bien la base, te vas a lastimar. Y esta es una buena forma de practicar para lograr abrir más el pecho si tenemos esa parte del cuerpo muy rígida. If you have this, then these are always very helpful. Las pelotas estas de pilates son súper ricas para eso, por ejemplo, claro. Tienen que ver bien que está apoyado, toda la espalda está apoyada en la pelota. You can see it gives you the proper bend here. You can relax and then just stay here for long, and then it will give you a very good stretch, good contraction and extension in your back. That's good. So if you can have it, it's good. En la pelota ahí te puedes quedar un rato y entonces, claro, al quedarte en esa posición, como tienes el soporte, no cuesta tanto trabajo, te puedes quedar un rato y ahí vas soltando poco a poco la musculatura. For deep bend, when you want to improve it even more, then these kind of things will help you. I'm just showing you, so later on when you get in that stage, then you can work on all these things. So if you have this, then see how helpful it is. Es un poquito más avanzado porque se da frente obviamente es más pequeño, por lo tanto la espalda se cierra más. So you're here, and then look, you will roll on this, grabbing the wheel. Agarras el rodillo y ahí lo puedes ir manipulando, claro, y te dejas caer igual. Si se das cuenta, ahí ya la extensión de la espalda es mucho mayor. Pero igual, ahí ya profundizas. Ahí se ve claramente lo que es un backbending. La pelvis está en línea recta con el core y lo único que está arqueado es la parte media y alta. So these are helpful props what you can use, and it's really very good when you really have like stiff back and you want to release all the stiffness. It's good, you can use it if you can get easily. These are basic things. Now we go for the inversions. Okay. Vamos a ver ahora un poquito, muy básicos, para ya terminar el taller completo en las inversiones. Okay. One more important thing before we go into inversions. So when you do back bend, always do the counter positions. Forward bend, simple forward bend, easy forward bend, not too deep one, like normal forward bend. So suppose you have done very deep back bend, then you just go for this normal, this much only. You don't need to go all the way down, just like little bit. No tienen que ser algo así muy complejo ni muy profundo. Todos los backbending tienen que tener después un forward bending para hacer la contrapostura y evitar cualquier lesión muscular. Esto puede ser la contrapostura perfectamente. Agarran el pie y te hace que, obviamente ahora los hombros se te cierran, pero en dirección opuesta, o sea, se juntan opuestos y con esto uno suelta cualquier cosita que pueda haber cruzado en la dirección opuesta. And then you need to do always some twist, side twist. So this side twist you can do.
siento. Sit with cross leg. Anil, cross leg. Yes. And now you are hooking your hand. Yes. Una mano sobre la rodilla, la otra, y ahora mira hacia atrás o empújate un poquito hacia atrás. Okay. So this you will do always. After back bend, do some forward bend, easy one, and then twisting also. So this is going to release the contraction from your back muscles because in back bend you have done very strong contraction. It must be released. Después que hagan Now alguna postura de extensión de hiperextensión de espalda hacia atrás, al final hagan un poco de contrapostura hacia adelante y un par de torsiones para cualquier cosa que se haya apretado de más por ahí, soltar. Now we go for the inversions. So we will start with very simple one. It's not complete inversion, but it's kind of half the inversion. It's called Viparit Karani. So what we do for Viparit Karani is that Vamos a empezar you a ver need to cómo go se against the ahora. wall. You need to go against the wall. No. So Este muro hacia la pared. Anet, tienes allá atrás. Vean los cojines estos donde no tengo huesos. So you are sitting against the wall, and then what you are going to do is that first you lay down, and then your legs are on the wall. Legs on the wall, and your head is down, shoulders down, everything is down. And then you are just resting your hands, relaxing there. Ahí los voy a poner todos así. Okay. Keep your legs all the way on the ball. Yes, yes. ¿Ok? Esta es una inversión simple, fácil, todo el mundo la puede hacer. Casi todo el mundo la puede hacer. Me quiero que tiene una presión que no puede ni tirar la pierna. Done. Viparit Karni. So this is what you can do 5 minutes at least if you can do it every day. This is wonderful. It has very good effect. Like it's very helpful in your health. It will improve your health. Ay, sí, sí. Para las chicas y para las mujeres es buenísimo para temas ginecológicos y para evitar varices.
Es buenísimo, 5 minutos. Los 5 minutos que están leyendo las redes sociales, en vez de hacerlo sentada y con el cuello para adelante, te tiras en el piso y los revisas aquí. Then next one can be what, shoulder stand or head stand? No, shoulder. We already do some first step when we see, I think it was forward bending postures. Yes. But let's try at least one, the easiest one. Both are quite, challenging. Like shoulder stand is very challenging for your neck if you are not aware of your neck, and for your shoulders. Head stand is also challenging with balance, with neck, with shoulders. So whichever you say, I can go with that one. I say that the one that they have practiced more is the one maybe they should try with against the wall, for example, not on the air. So we'll go with headstand. Vamos a intentar, chicas, ya lo han practicado varias veces. Vamos a tratar de hacerlo ahora. La vez pasada salió la parada de cabeza, pero haga contra la pared para que no se sientan inseguras. Vamos a intentarlo contra un muro, una pared o algo, porque yo creo que ya lo pueden hacer. Tienen las bases anatómicas de la práctica y de todo de lo que se requiere para hacer la parada. So we are going to try headstand. Very important thing in headstand before you go. First thing is you are never overexcited. Never ever excited like, oh yes, let's go in headstand. No, this excitement should not be there. Otherwise, it's going to create problem. If you lose it, then it will give you injury rather than benefit. So no overexcitement. Always go step by step. Si estás como muy acelerada, muy sobreexcitada. Ay, me voy a parar de cabeza. No, es una postura más y se hace con la metodología y con la calma que se hacen todas. So being very calm, relaxed to go in the headstand and always following the step. Don't miss any step. Don't do like just you want to get into the headstand directly. You don't need to do that. Step by step, as much you can go. How many steps you can complete easily, that much you can go. Respetarlo el paso a paso y cada paso que vayas logrando y hasta donde logres hacerlo fácilmente, hasta ahí está perfecto. Y eso es tu evolución. Si la postura lleva 5 pasos y tú eres capaz de llegar fácilmente al 3, está perfecto. Hasta el 3 te quedas. Okay. Now, the process, very first one is that you need to measure the point of your head. Which is the place that you are going to put on the mat. So, to measure it, you will put your... ¿Recuerdan que lo vimos? Ponen esta parte del entrecejo. Your palm, your anal more up. So the heel of the palm is on your eyebrows. And then your middle finger goes on the top of your head. So this is the point. This is the point what you will put on the floor. Also, you can check with your ears. Where your ears are crossing, it will be the same point. Medirlo es que donde se cruzan las orejas, ese es el punto que vas a apoyar. Eso es lo que se va a apoyar en el mat. No la frente, no la parte de atrás, no el cuello, ese puntito. And third one is that you can measure with your 4 fingers. So put your 4 fingers on your forehead. Then next 4 finger next to those 4 fingers. And now where the fingers are ending, that is the point. So all these 3 will be same. El punto tiene que ser el mismo siempre.
So once you find that this is the place, you always remember that that point only you will place on the mat. Now second thing comes, so you don't hold your hands like this. If you cross, then it's going to pinch your finger, so you are going to do this. Ya lo habíamos visto, el dedo chiquito que queda por fuera lo metemos por dentro. They are not getting it yet. Yes. So not this. From here, what you will do, just slide this finger in. Yes. So then what will happen? Both palms, the palm side of the palm will be evenly planted on the floor. Like you have even hands planted. En el piso, toda la parte que te esta lateral de la mano, de ambas manos, es lo que se apoya en el suelo. Now you are coming into tabletop, going down on your elbows, and then grab your elbows. Ya, ahora, pueden, postura de la mesa, empiecen, respeten los pasos. Postura de la mesa, los brazos, abrazan los codos para que no se les abra de más ni los codos ni los hombros. Abraza tus codos. Abraza los codos. ¿Viste cómo ahí se te cerraron? Los tenías más abiertos. So this is the distance of your elbows, there how you keep them, and interlocking your fingers, planting your hands, forearms down strongly, and then you are going to put your head in between your hands. It's the same point what you measured before. Que ya encontraron en la, ahí estás abriendo los hombros, Panel, abriste los codos. Abraza tus codos de nuevo. Completamente, pero abrázalo. Más, cierra más que eso. Y de ahí ya no muevas los codos, solo extiende los brazos. Exacto. Puedes sentir ahora que es más difícil, pero esa es la posición correcta. Entrelaza tus dedos y metes el dedito pequeño para que te quede completamente apoyado en la parte del brazo que tiene que de la mano, correcto. Y ahora, then, now have to look. So your head planted, knee straight, and now slowly you are going to walk with your straight leg. You're walking. Now what will happen? I cannot walk anymore, and then your leg will start going up. So there, you can go with one leg bent and then other leg bent. Hold it here, keeping your knees bent, hold it here. And then check that your back is straight. First make your back straight here. Back straight. And then you can go with your one leg up. Other leg up. Ya, pero si lo haces paso a paso te va a salir, estoy segura, les va a salir. Sobre todo porque tienes la pared al lado y eso les tiene que dar sensación de seguridad. Pero respeten el paso a paso. Arriba de la mesa, abraza tus codos, tienes tus manitos, entrelazas, metes el dedo por dentro y apoyas el punto de la espalda, de la cabeza que ya viste. De ahí extiendes ambas piernas. No brinques, no saltes, no trates de subir. Solo extiende las piernas. Y ya que tienes extendidas las piernas, aquí empiezas a caminar hacia ti y cuando ya no puedes más, flexionas una pierna, flexionas la otra, quédate ahí. Revisa que tu espalda esté derecha. Si tu espalda está derecha, sube una pierna primero y después subes la otra. ¿Sabes por qué no estás pudiendo subir? Porque tu espalda no está derecha todavía. Tu espalda está... A las dos les pasó lo mismo la vez pasada, Nel. No, me da un chingo de miedo. ¿Te da miedo? Pero si tienes el muro cerrado. No. Necesitas a alguien que porque te había un chingo de gente. Me daba vergüenza darme un... A ver, Tere, eso, pega un poquito más la cola, flexionas una pierna,
Mira que tu espalda esté derecha, está un poquito cerrado todavía tu panza. Bien, bien, pero mejor que la anterior. Ahorita ya tu espalda está casi derecha ya. Te falta muy poquito para cuando logres que tu espalda, que con la espalda así hay que tener mucha fuerza para subir desde aquí. Necesitas tener tu espalda así. Cuando logres tener la espalda así, ahí las piernas se te van a subir solas. Es básico, lo primero, que logren tener la espalda derecha. Que hay una sola línea entre tus hombros, tu espalda y tu trasero. No es muy, muy complicado porque requiere el triple de fuerza. Eso, camina hacia el muro, camina hacia el muro. No levantes todavía ninguna pierna, camina hacia el muro. Te falta un poquito, estás como Tere. Te falta un pelín. Si necesitas flexionar un poco la rodilla porque te duele por flexibilidad, flexiónalas un poquito, pero camina más hacia el muro. Más. Pega la nalga al muro. Ahí ya estás a 2 de levantarte sola. Ahí estás a 2 de levantarte sola. Eso. Lo único que te falta es un poquito por la espalda. Eso, Tere, camina más hacia el muro. Más. Ahí ya te vas a levantar solita. Flexiona una rodilla. Bueno, I don't know if you see the same as me, but I think that the key for them is that they both need to get the back straight because it's almost impossible to go up with the back in this position. They need to. Eso es lo único que les está faltando, niñas, porque ya lo tienen. That they can try first with the ball only. So keeping their whole back on the ball. Like all the back goes on the ball. Intenten nada más pegar la espalda completa al muro. Completa. La ponen en la cabeza hasta que logren. Y tienen que flexionar las piernas porque no les da lo que sea, que la espalda esté completamente el muro, aunque no levanten ni una pierna ahora. Let me show them on the wall. Pégate al muro. ¿Sabes que estoy observando también, Anel, en tu caso? Que el hombro está un poquito así. Tienes que lograr una línea acá. Trata de lograr esa línea completa entre tus codos, tus hombros y el tronco. Ya está pegando casi todo el cuerpo a la pared. Camina hacia el muro, camina, más, casi estás. No te levantes todavía, mírala. Camina hacia el muro, te falta un poquito todavía para de caminar. Cuando termines de caminar hacia el muro, ahí te van a levantar sola. Caminar un poquito más al muro. Llegar la cola, mira. Yo no me alcanzo ni a ver yo, pero de lo que yo percibo, está estando como aquí. Igual que él. Entonces, de aquí es más difícil que si tú logras llevar acá. Y ahí se levanta solo. No, pues chingón, facilísimo. No. Está fácil. No es que sea fácil, pero lo que les falta es así. Así, está nada de hacerlo, te lo aseguro. Cuando logres pegar la cola al muro, ese pedacitito que te falta, ahí se te van a levantar las piernas solas. Did they get it? They are very close. I think they are very close both, but they still need to go with the butt to the wall. Okay, I can show them again once again. So look at me again on the wall. Ya, miremos de nuevo. Ay, cabrón.
So your head is need to be all the way close to the wall. Un poquito más, sí, estamos separadas, un poco separadas, Nahila. Okay. So it is all the way close to the wall, like on the wall actually. Ahí los hombros de él están tocando el muro. And then same thing you are doing here, walking, and now see my back is already on the wall. Cuando sientas ese soporte del muro, es que lo vas a sentir. No te desesperes porque eso es lo primero para lograrlo. Pégate más al muro y sube sintiendo como tus hombros tocan, Tere, toca con tus hombros el muro, por ejemplo. Pégate más. Es que ya estoy. Ahora empieza a levantar. No te veo completa, así que no voy a poder saber cómo estás subiendo, pero nada más te veo la cabeza. Pero... Es que Es un desmadre con- los telefonitos estos. Pero importante es que comprendas lo que tienes que hacer y lo intentes. Pues. sí. A ver, intenta pegarte más al muro. Empezar más pegada, porque estás un poco separada, es verdad. Tus manos cuando están entrelazadas, toquen el muro. Uy. Ahí está más pegada al muro. Ahí estás, Tere, tú estás levantando, ya estás ahí. Camina más. Ya no me... Algo de tu espalda que toque el muro. Ahí estás, Anel, ahí lo tienes ya. Estás a 2, no saltes. Nada más trata de pegar tu cuerpo al muro. Camina más. Ahí estás en el muro ya. Ya lo que siga, quédate con una sola pierna flexionada. Quédate con una sola pierna flexionada. Quédate con una sola pierna flexionada y siente tu cuerpo pegado al muro. No intentes saltar. Simplemente quédate, ya que tocó, y aquí quédate. Ahí quédate. Empujando. No, chicas. Mejor, Anel. Estás a nada de lograrlo. Si tienes paciencia, si lograras dejarlo en paciencia, lo lograrías, de hecho. Sí, sí, me desespero. Hagan contrapostura, ya parecemos tomate todas. Sí. Okay, Prem. I think it's enough. They should understand and practice and practice and practice. And then restorative pose, I think there are all the restorative positions in which, so asana you can do is Chingas, me dice. so you're leaning on your back, resting your feet out like dropped out, and your hands on top of each other, and then resting your. Ya, póngaselo abajo con los pies así abiertos hacia afuera. Then you have one baby pose also. Here, baby sleeping is like. Y después la postura del bebé dormido, sí, así duermo yo, de hecho. And you need to keep switching this. It's not only one side. Ahora siempre a un lado, ahora en el otro. Savasana you already know. Postura de descanso ya. Savasana that you just rest everything. And in sleeping position. Es lo mismo que boca abajo, pero boca arriba.
Las manos miran hacia el cielo, los pies se dejan caer a los lados. And from Savasana, when you are coming back, this is little important. So always what you do is that first you bend your knees and then turning to your left. So you turn to your left. Es importante, cuando uno se levanta de Shavasana, es importante no levantarte de jalón, sino pasar por la postura fetal. Flexiona las rodillas, te pases hacia un ladito, hacia el lado izquierdo. Then pushing the floor and coming up. You never come up like this. From here, you don't come up like this. So always turn to your left side and then come. Exacto. Siempre para salir de Shavasana, flexionas tus rodillas, te haces al lado y después con las manos te empujas y te sientas. Eso es importante. Sorry, that's it. Great for you. Any question? Chicas. No. Then only you practice. Yes. More practice. Práctica, práctica y práctica. Is the name of the game. Yes. Okay, then finish it here. Eyes closed. Now observe your body and see how you feel into your body. Gently open your eyes. Namaste and thank you. Thank you. Gracias, chicas. Gracias a todos Cuídense. por la chuva del domingo. We talk about the weekly practices, but you want to stay and finish the conversation, or you want to talk a different day because it's late for you? We can talk now. You can stop recording. Okay. Ay, aquí ya. Gracias.